Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Ahora vamos a ver todas las inserciones musculares, un repaso, viéndolo a los huesos en conjunto. ¿Ya? Ahí tenemos, miren, en una vista externa y esta en una vista interna, a todos los músculos insertados ahí. Como sabemos, este musculito que está por detrás de la línea glútea, semicircular posterior, por detrás va a ser el glúteo mayor. Por delante de esa línea glútea semicircular posterior y semicircular anterior, aquí va a estar el glúteo mediano y por delante de la línea semicircular glútea anterior va a estar el glúteo menor, ¿sí? Muy bien. Hacia la parte de la espina, miren, en la espina va a estar el gémino superior. ¿Quién más estaba en la espina? También iba a estar el músculo elevador del ano. Lo debía haber puesto ahí también, al elevador del ano, y también el ligamento sacroespinoso. Ya, bueno, el ligamentos no estamos considerando acá, pero músculos sí, ¿ya? Entonces, en la espina, agréguenle ahí al gémino superior, le agregamos el músculo elevador del ano, ¿ya? Aquí gémino superior con músculo elevador del ano, ¿ya? Ok. A ver, vamos a tratar de corregir el tema del... Ya, muy bien. Entonces, glúteo superior, glúteo mediano, glúteo inferior, ¿ya? Glúteo mayor, perdón, glúteo mayor, glúteo mediano, glúteo menor. En la espina ilíaca, en la espina asiática se insertaba el gémino superior con el músculo elevador del ano, ¿ya? Gémino superior con elevador del ano. Luego, por debajo estaba la escotadura ciática menor, ¿no? En esa escotadura ciática menor se va a insertar el gémino inferior, músculo gémino inferior. Estos dos músculos géminos se van a ir a insertar en el fémur, ¿ya? En la tuberosidad femoral. Más adelante lo veremos, ¿ya? Gémino superior en la espina, gémino inferior en la escotadura ciática menor, ¿ya? Hacia abajo, miren, todo lo que se inserta en la tuberosidad isquiática son los músculos de la inserción de la tuberosidad isquiática. Está el músculo cuadrado femoral que también se va a ir a insertar en el trocánter del fémur. Luego está el músculo semimembranoso que se va a ir hasta la pierna, hasta insertarse en la tibia. Luego está un tendón conjunto del bíceps femoral, cabeza larga y semitendinoso, ¿sí? A ver, hay que tener cuidado, chicos, con los audios, por favor. Un tendón conjunto de la cabeza femoral larga, del bíceps femoral largo y semitendinoso, que también se inserta en la tuberosidad isquiática. Y por último, el músculo aductor mayor, que va a bajar hasta el fémur para hacer todo el tema, el movimiento de la aducción, ¿ya? Estos 5 músculos en realidad son los músculos insertados en la tuberosidad isquiática. Tenemos nuevamente cuadrado femoral, semimembranoso, semitendinoso junto con el bíceps femoral cabeza larga y el aductor mayor. Aductor mayor. ¿Ya? Todos los músculos que se insertan en la tuberosidad isquiática. No se olviden, en la espina ciática, gémino superior y elevador del ano. En la escotadura ciática menor, el gémino inferior. En los glúteos, en la cara externa, como ya hemos visto, y hacia el borde anterior, miren, aquí en la ceja cotiloidea, por arriba de la ceja cotiloidea, voy a tener al recto femoral,
al recto femoral, el vasto anterior del recto femoral se va a insertar en dos fascículos. En un fascículo directo, o una porción recta que se inserta en la espina ilíaca antero-inferior, como ya lo habíamos visto, y un fascículo reflejo que va a ir por arriba de la ceja cotiloidea, ¿ya? Hacia arriba, en la espina ilíaca antero-superior, se insertaban los músculos anchos del abdomen, ¿recuerdan? Los que venían del borde superior, que era el oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso abdominal. ¿Quién más se insertaba? Se insertaba el tendón de la fascia lata, el tensor de la fascia lata y también se insertaba el sartorio. El sartorio, ¿ya? Entonces también son 5 músculos que se insertan en la espina ilíaca anterosuperior, igual que 5 músculos que se insertan en la tuberosidad isquiática. ¿Cuáles eran acá? Oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso abdominal, que se van hacia arriba, hacia el abdomen, y también se insertan en todo el borde superior de la cresta ilíaca, el sartorio y el tensor de la fascia lata. ¿Cuáles eran los 5 músculos de la tuberosidad isquiática? El cuadrado femoral, el semimembranoso, semitendinoso, junto con la cabeza femoral del bíceps largo, ¿ya? Del bíceps femoral, y el músculo aductor mayor, ¿ya? Listo. Pasamos a la otra vista. En la vista interna, el músculo ilíaco, que como hemos dicho, luego se une a la porción del psoas y juntos van a bajar en un tendón conjunto llamado psoas ilíaco, que va a pasar por acá, por la escotadura psoas ilíaca, ¿ya? Luego, en la espina ilíaca, miren, espina ilíaca anterosuperior, nuevamente, ahí estamos viendo al sartorio, que ya lo vimos también por la otra vista, aquí, al sartorio, ¿ya? Sartorio coge toda la espina por sus dos bordes. En la espina ilíaca anteroinferior, ya lo vimos también, al recto femoral, al vasto anterior del recto femoral, la porción directa, porque la porción refleja se insertaba por arriba de la ceja cotiloidea. Luego, miren, en toda la que es la cresta pectínea va a estar pues el músculo pectíneo. Alrededor de lo que es el agujero obturador va a estar el músculo obturador interno. Hacia atrás, hacia lo que es la tuberosidad isquiática, pero por su cara interna, voy a encontrar a lo que es el bíceps femoral. No olvidemos, en la tuberosidad isquiática se encontraba el semitendinoso junto con la cabeza larga del bíceps femoral en un tendón conjunto, ¿no? Eso también lo vimos por la parte lateral, pero también viene hasta esta parte posterior. Y también se va a insertar por arribita en la espina ciática el gémino superior, pues, ¿no? El gémino superior que ya lo habíamos visto. Y hacia la parte inferior, miren, en todo el borde inferior, en la rama isquiopubiana, todo el borde inferior de la rama isquiopubiana, se va a insertar este músculo que es el aductor mayor, que coge también parte de la tuberosidad isquiática, ¿no? Al aductor mayor también lo vimos acá, ¿no? El 9, el aductor mayor que coge parte de la tuberosidad isquiática y se va hacia todo el borde inferior de la rama isquiopubiana, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí, chicos, hemos visto todo lo que son el hueso ilíaco, sus partes, sus bordes, sus caras, sus inserciones musculares, ¿ya? ¿Alguna duda que tengan de repente hasta ahí? Igual ustedes saben que los videos, las clases quedan grabadas y se suben al aula virtual, cosa que pueden repasar en cualquier momento, ¿ya? Muy bien. Algunas cositas importantes hemos visto, ¿no? Esto de los canales siempre toman, siempre preguntan en los exámenes y es muy importante también, ¿no? Para nosotros, incluso dentro de la especialidad, ¿no? De rehabilitación, hay mucho síndrome piramidal, ¿no? Donde este músculo piriforme se contractura y tenemos que hacer algunos procedimientos para desgatillarlo, etcétera. O también las patologías que afectan al nervio ciático, ¿no? Las ciatalgias o lumbociatalgias, etcétera, y pues tenemos que ver reparos anatómicos que nos ayuden a ubicarlo, ¿no? Y por eso es importante el estudio de estos huesos y de las estructuras que pasan alrededor de ellos, ¿ya? Muy bien, vamos al muslo. El muslo tenemos pues un solo huesito que es el fémur, ¿ya? El hueso más largo del cuerpo humano, ¿sí? El fémur está formado
o dividido por dos epífisis, es un hueso largo, dos epífisis, un epífisis proximal que está hacia la cadera, un epífisis distal para la articulación de la rodilla, va a tener tres bordes y tres caras, va a ser como una especie de triángulo si yo lo corto en una porción horizontal, ¿ya? Va a tener un borde lateral hacia aquí, va a tener un borde medial hacia acá y hacia atrás va a tener un borde posterior, ¿ya? Que se le conoce también como línea áspera, que lo vamos a ver en una vista posterior, ¿ya? Y caras va a tener una cara ventral o anterior y hacia atrás va a tener una cara posteromedial y una cara posterolateral. Y las epífisis, epífisis proximal y epífisis distal, ¿ya? Esta es la vista posterior, como les mencionaba, las caras, ahí está la cara medial o posteromedial y la cara lateral o posterolateral. Y este borde va a ser el borde posterior que se conoce como línea áspera. También podemos ver por acá al borde medial y al borde lateral. Y las epífisis igualmente, ¿no? Muy bien, vamos a ver, vamos a empezar estudiando a esta zona posterior y vamos a ver que esta línea áspera va a tener hacia la parte superior, se va a dividir en tres ramas o tres, en este caso, trifurcaciones. Va a haber una trifurcación lateral, una trifurcación intermedia y una trifurcación medial. ¿Ya? La lateral se va a dirigir hacia el trocánter mayor y la medial se va a dirigir hacia el trocánter menor. Y la línea intermedia pues se va a dirigir hacia la línea intertrocantérica, ¿no? Más o menos así. Hacia la parte inferior, esta línea áspera se va a constituir en una sola e igual va a tener pues una cresta medial o un borde medial, una cresta lateral o un borde lateral y un intersticio también, ¿ya? Es importante estudiar esta trifurcación y estos bordes, sí, porque en cada una de las trifurcaciones y en cada uno de los bordes se van a insertar músculos, ¿ya? Por eso es importante el estudio. Y hacia abajo, esta línea áspera se abre en dos, en una línea, en una bifurcación medial y en una bifurcación lateral que se dirige o se une a los bordes medial y lateral respectivamente del fémur, ¿sí? Muy bien. Empecemos el estudio de la epífisis proximal, ¿ya? La epífisis proximal. Miren, la epífisis proximal tiene una cabeza, ¿ya? Una cabeza femoral. Por debajo de la cabeza femoral voy a encontrar el cuello anatómico, ¿ya? En la cabeza femoral voy a encontrar una pequeña fosita, que es la fosa del ligamento redondo, una fosita para el ligamento redondo. ¿Recuerdan el acetábulo? Les había dicho que tiene un fondo que se iba a articular con la cabeza y tiene un trasfondo a donde iba a llegar el ligamento redondo del fémur, ¿cierto? Entonces, el fondo, todo lo que es el fondo de la cavidad acetabular, que tenía una forma de semiluna, ¿no? O mejor dicho, de herradura, va a contener a la cabeza. Y la fosita digital va a estar dirigida al trasfondo, porque ahí se va a insertar el ligamento redondo. Y en la parte de abajo del acetábulo o de la cavidad acetabular que estaba alrededor, estaba el surco isquiopubiano, ¿no? O la hendidura isquiopubiana, ¿no? Recordemos que la cavidad acetabular no era completa, no era una circunferencia completa, sino en la parte inferior tenía una escotadura, ¿ya? Muy bien, por debajo de la cabeza teníamos el cuello femoral, cuello anatómico, ojo, cuello anatómico, porque va a haber otro cuello por debajo de los trocánteres que va a ser el cuello quirúrgico, ¿sí? Muy bien, luego, por debajo del cuello va a haber una línea. Esta línea va a ser la línea intertrocanteriana o intertrocantérica anterior y por detrás en una vista posterior va a estar la línea intertrocantérica posterior, ¿ya? Hacia afuera, lateral a la cabeza, vamos a tener al trocánter mayor o tuberosidad mayor femoral. Y hacia medial vamos a tener al trocánter menor o tuberosidad menor, ¿ya? El trocánter mayor, chicos, va a ser como una especie de cubo. Y si es como una especie de cubo, va a tener como que cuatro caras. Una cara lateral hacia afuera, cara lateral,
una cara superior o un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, por atrás estará el borde posterior y acá en esta parte interna que la vemos mejor por atrás va a estar la cara medial. Esta cara medial también se conoce como fosita digital. Fosita digital, ¿ya? Miren, acá tenemos una vista anterior del fémur y tenemos un ángulo normal que hace la cabeza femoral o la línea que va desde la cabeza hasta la línea intertrocantérica y el eje del fémur, ¿no? Y esta línea normalmente el ángulo normalmente es de 130 grados. Puede haber algunas variantes anatómicas de este ángulo cuando el ángulo es más convexo o más agudo y esto pues se va a llamar, dependiendo, ¿no? Si es más agudo se va a conocer como coxovara y si va a ser más obtuso, o sea, va a ser más abierto, mayor a 130, se llamará coxa valga. Esto puede darse en algunos pacientes. Lo normal es que sea alrededor de 130 grados, ¿ya? Esta es la vista posterior del epífisis proximal. Miren, nuevamente, cabeza, fosita para el ligamento redondo, cuello anatómico, trocánter mayor, trocánter menor y cuello quirúrgico por abajo. Acá está mal un lapsus, no es cuello anatómico, sino cuello quirúrgico. En la anterior creo que estaba bien, ¿no? Ahí está, cuello quirúrgico es abajo, por debajo de los trocánteres, cuello quirúrgico, el cuello anatómico es acá, ¿no? Y por debajo del cuello anatómico va a estar, en este caso, como es una vista posterior, va a estar la línea intertrocantérica posterior, ¿ya? Nuevamente, este es el trocánter mayor y acá vamos a ver a esta fosa. Miren, esta es la fosita digital que prácticamente es la cara medial del trocánter mayor. Esta será la cara lateral y este será la cara medial. Todo este será el borde posterior, hacia arriba el borde superior, hacia aquí el borde inferior y hacia adelante, como ya lo vimos hace un ratito, este será el borde anterior del trocánter mayor, ¿sí? Muy bien. Vámonos ahora, esas son todas las características óseas. En un ratito vamos a ver todas las inserciones musculares, ¿sí? Vámonos a la epífisis distal. La epífisis distal del húmero, ¿ya? Esta es una cara anterior. La cara anterior va a tener una tróclea femoral que se va a articular con lo que es con lo que es la rótula, ¿ya? La tróclea femoral. Va a tener también una cara inferior hacia abajo que va a tener una superficie medial y una superficie lateral hacia acá, medial hacia acá, lateral hacia acá. El cóndilo, estos van a ser los cóndilos femorales. Cóndilo femoral, en este caso va a ser un cóndilo femoral medial y un cóndilo femoral lateral. Y en este cóndilo femoral lateral se va a dividir en tres zonas. En una fosita para el gemelo lateral, una fosita o para una tuberosidad, perdón, para un tubérculo supracondilio lateral y por debajo una fosita para el popliteo, ¿ya? Esta prominencia de acá va a ser el tubérculo supracondilio, porque el cóndilo va a ser aquí, cóndilo femoral lateral, y arriba será el tubérculo supracondilio femoral lateral, ¿sí? Por arriba una fosita para el gemelo y por debajo una fosita para el popliteo. Por lo tanto va a tomar el nombre fosita gemelo lateral y fosita popliteo, ¿sí? Y en cambio en la parte medial, en la tuberosidad, o mejor dicho en el cóndilo medial, no va a haber tuberosidades y no va a haber divisiones, ¿no? No va a haber tuberosidades ni fositas. Y todo esto sería la cara superior que se va a unir a la diáfisis del fémur, pues, ¿no? Ahí está lo que les mencionaba, es una vista un poco más, hemos horizontalizado un poco el fémur para verlo por debajo, ¿ya? Acá tenemos a lo que son los cóndilos, ¿no? Los cóndilos femorales. El cóndilo, aquí estaría el cóndilo medial y el cóndilo lateral.
el cóndilo medial, perdón, el cóndilo medial acá y el cóndilo lateral. Entre ambos, esta es una vista posterior, ¿ah? Una vista posterior, ¿ya? Entre ambos va a haber una escotadura intercondilia. ¿Recuerdan la vista anterior? En la vista anterior, el que tenía tuberosidad y fositas era la zona lateral. En cambio, en el cóndilo, en la vista posterior, el que tiene tuberosidad y fosas va a ser el cóndilo medial, ¿ya? Un poco al revés, ¿no? En cambio, acá en esta vista posterior, el cóndilo lateral no va a tener nada, ¿no? Muy bien, entonces nuevamente esta será la cara inferior, esta será la cara superior, esta será la cara lateral hacia acá, la cara lateral, que hacia adelante va a estar la tuberosidad supracondilia lateral y por arriba la fosita para el gemelo y por abajo la fosita para el popliteo, ¿no? En cambio acá en la vista posterior, miren, va a haber una tuberosidad supracondilia medial y por arriba va a estar la fosita también para el gemelo medial. Para el gemelo medial va a estar el tubérculo para el aductor mayor y la tuberosidad, como les había mencionado, ¿no? La tuberosidad supracondilio medial. Por abajo no hay nada de la tuberosidad, simplemente por arriba. La fosita del gemelo medial y la fosita del aductor mayor, ¿ya? El aductor mayor, que era el músculo que venía de todo el borde inferior de la rama isquio-pubiana, ¿no? Y cogía también parte de la tuberosidad isquiática. Ese aductor mayor va a llegar hasta acá. Es un gran músculo cuya función es aducir, es decir, cerrar las piernas, ¿sí? Bien, vámonos a músculos. Ahora sí, vámonos a los músculos. Vámonos a ver primero los músculos que se insertan tanto, esa es una vista anterior de la epífisis proximal, ¿ya? Vista anterior de la epífisis proximal. Miren, aquí ya hemos visto lo que hay en la fosita del ligamento redondo, pues va a estar el ligamento redondo. ¿Quién se va a insertar en la tuberosidad menor o en el trocánter menor? Se va a insertar el músculo iliosoas. El músculo iliosoas que venía por acá, pasando por la escotadura del iliosoas, del psoas ilíaco, ¿no? Que se unía la porción del músculo psoas con la porción del músculo ilíaco, se unían ambos, formaban el tendón del iliosoas o el músculo iliosoas y bajaban y se insertaban acá. El músculo iliosoas es un gran flexor de la cadera, ¿no? O sea, lleva el fémur hacia adelante, flexión ventral de la cadera. Y también hacia aducción, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Acá, trocánter mayor. Trocánter mayor. Y es importante ver los músculos que se insertan alrededor del trocánter mayor. Este era un borde inferior, ¿cierto? Del trocánter mayor. ¿Quién se inserta ahí? El músculo cuádriceps. ¿Qué porción del cuádriceps? El vasto lateral del cuádriceps. Muy bien. Hasta ahora vamos viendo dos vastos. El vasto anterior que se insertaba arriba en el ilion, ¿recuerdan? Espina ilíaca antero-inferior, su porción directa, y por arriba de la ceja cotiloidea, su porción refleja. Ese era el vasto anterior del recto femoral, ¿sí? Este de acá es el vasto lateral. El vasto lateral del cuádriceps. Vamos viendo dos. El cuádriceps tiene 4 porciones, ¿ya? Muy bien, luego miren qué viene. Viene este de acá, que está en la cara anterior, en el borde anterior de la tuberosidad mayor, ¿no? Del trocánter mayor. ¿Quién se inserta? El músculo glúteo menor. Miren, borde anterior, músculo glúteo menor. Cara lateral del trocánter mayor, el músculo glúteo mediano. Borde superior del trocánter mayor, el músculo piramidal o piriforme. Y en la fosita digital, que era la cara medial, estará el músculo obturador interno y los géminos, tanto gémino superior como gémino inferior.
ya, gémino superior y gémino inferior. Vamos a ver, ya, estamos viendo todo lo anterior. Luego, cuando veamos la vista posterior, veremos a detalle lo que se inserta por atrás de esta epífisis proximal, ¿ya? Listo, entonces, ¿alguna duda acá? Miren, ligamento redondo, psoas ilíaco en el trocánter menor, y todos estos músculos van a estar alrededor del trocánter mayor. En el borde inferior, el vasto lateral del cuádriceps. Borde anterior, el glúteo menor. Cara lateral, el glúteo mediano. Borde superior, el músculo piriforme. Y borde o cara medial va a estar el músculo obturador interno, que venía desde el agujero obturador, ¿no? Músculo obturador interno, acompañado de los géminos. Gémino superior por arriba y gémino inferior por abajo, ¿ya? Muy bien. Si seguimos bajando, miren, seguimos bajando, voy a tener por dentro o lateral, mejor dicho, a lo que es la tuberosidad menor o el trocánter menor, voy a encontrar al vasto medial del cuádriceps. Vasto medial del cuádriceps. Este de acá era el vasto lateral del cuádriceps, en la base del trocánter mayor. Este es el vasto medial del cuádriceps. Y el otro vasto va a estar en toda la cara anterior del fémur, que es el vasto femoral o vasto interno del cuádriceps. Entonces ahí están las 4 porciones, ¿no? Miren, vasto lateral, vasto medial, vasto femoral o vasto interno, y el vasto anterior o recto femoral que estaba por delante, que se insertaba en el ilíaco, en la espina ilíaca anteroinferior, su porción directa, y por arriba de la ceja cotiloidea, su porción refleja. Ahí están los 4 vastos o 4 porciones del músculo cuádriceps. Y como sabemos, el músculo cuádriceps luego va a bajar, se va a unir en un tendón del cuádriceps y se va a insertar en la rótula, ¿no? En la rótula, para continuarse por debajo de la rótula por el tendón rotuliano. Este músculo muy importante que es para la extensión de la pierna, ¿no? Extensión de la pierna, ¿sí? Ese es el músculo cuádriceps. El 3, ¿cuál era? El glúteo menor, ¿no? Hacia acá la cara lateral, glúteo mediano. Por arriba, piriforme. En la fosita digital, el obturador interno y sus géminos, superior e inferior. A la parte distal, miren la parte inferior, llegaba, ¿quién llegaba? Por el tubérculo del aductor, pero que estaba más hacia atrás, ¿no? En una vista posterior se veía mejor, el músculo aductor mayor. El aductor mayor venía desde arriba, desde toda la base del isquiopubiano, de la rama isquiopubiana, y va a venir todas sus fibras en este sentido, verticales, hasta insertarse distalmente acá. También se va a insertar en toda la cara del fémur, sí, por atrás, ahorita lo vamos a ver, pero va a tener una especie de canal o, se va a insertar por atrás. Todo esto va a ser el aductor mayor. Se va a insertar en el fémur, pero acá va a tener una especie de canal para insertarse distalmente en lo que es la tuberosidad del aductor mayor, que está en el cóndilo medial por atrás, ¿ya? Por este canal va a ser importante porque por este canal del aductor mayor va a pasar todo un paquete vasculonervioso importante, que es la arteria femoral. La arteria femoral profunda va a pasar por acá, se va a ir hacia atrás y se va a convertir en arteria poplitea. Igual van a pasar también estructuras nerviosas, ¿ya? Eso lo vamos a ver después con calma, ¿sí? Miren, qué bonito, vista posterior y todititos estos músculos, vista posterior, ¿no? ¿Qué les dije acá? Cara lateral, ¿no? Cara lateral de la, de la, del tubérculo mayor. ¿Quién se insertaba? El músculo glúteo mediano, ¿sí? El músculo glúteo mediano. Hacia arriba estaba el piriforme, piriforme. Hacia aquí, cara medial, en la fosita digital, ¿quién estaba? Estaba el obturador interno con su gémino superior y su gémino inferior.
Miren, por debajo, ¿quién está? La línea intertrocantérica posterior, ¿cierto? ¿Quién se inserta ahí? El cuadrado femoral. Músculo cuadrado femoral. Era un músculo que también venía de la tuberosidad isquiática. Miren, voy a intentar más o menos dibujar acá a la articulación con el isquion, ¿ya? Acá estaba la articulación, ¿no? La cabeza acetabular, ¿sí? La cabeza acetabular. A ver, voy a bajar esto de aquí. Ya, cabeza acetabular estaba por acá, ¿no? O, perdón, la ceja del acetábulo, ¿sí? Hacia adelante está, bueno, esta es una vista posterior, entonces, es una vista posterior, entonces, acá va a estar la línea innominada, ¿sí? Por abajo va a estar la superficie cuadrangular, ¿sí? Superficie cuadrangular, el acetábulo va a estar hacia adelante, por eso estoy tapando esta cabeza femoral, ¿sí? Por acá va a estar el agujero obturador, ¿sí? El agujero obturador. Por delante del agujero obturador va a estar la espina ciática, ¿sí? Espina ciática. Y por acá va a estar la escotadura, ¿no? Escotadura ciática mayor, espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero superior, póstero inferior, ¿ya? Muy bien. Esta era la escotadura ciática mayor. Escotadura ciática mayor. Acá está la escotadura ciática menor y acá está la tuberosidad isquiática. Y la tuberosidad isquiática y hacia adelante, hacia atrás, pues se va a continuar, ¿no? Ahí, ya. Entonces, esta es una vista posterior, ¿ya? Más o menos, para que se den una idea. Ahora, voy a cambiar de colorcito acá. Y miren, ¿qué pasaba por la escotadura ciática mayor? Por la escotadura ciática mayor pasaba el músculo piriforme. ¿A dónde va a ir ese músculo piriforme? Ahí, a la borde superior, ¿no? Al borde superior del trocánter mayor. Y va a dividir esta escotadura en un canal suprapiramidal y en un canal infrapiramidal, ¿cierto? Ya. ¿Quién se insertaba acá? Miren, ¿quién se inserta en el agujero obturador? Se inserta el músculo obturador interno. Este músculo obturador interno, y acá está la espina ciática, ¿cierto? ¿Quién se insertaba en la espina ciática? En la espina ciática se insertaba el gémino superior. Miren, gémino superior, ahí está. Músculo obturador interno, ahí está, músculo obturador interno, ahí. ¿Y quién se insertaba en la escotadura ciática menor? El gémino inferior, ahí están los tres. Gémino superior, obturador interno, que viene desde el agujero obturador, ahí, y el gémino inferior, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué estaba por debajo? La tuberosidad isquiática, ¿sí o no? La tuberosidad isquiática. ¿Quién se insertaba en la tuberosidad isquiática? El cuadrado femoral. Ahí está, cuadrado femoral. Y miren todos los músculos que se han formado acá. Músculo piramidal, gémino superior, obturador interno, gémino inferior, cuadrado femoral, que todos son todos los músculos del segundo plano de la región glútea. Eso lo vamos a ver a detalle en región glútea, ¿ya? ¿Qué más venía por acá, chicos? Por acá estaba el glúteo mayor, ¿cierto? Glúteo mayor, acá. Obviamente por fuera, ¿no? Lateral, ¿sí? Glúteo mayor. ¿Qué más habían por ahí? Glúteo mediano, glúteo menor. El glúteo menor, ¿a dónde llegaba? El glúteo menor llegaba adelante, este, al borde, al borde anterior, ¿no? Voy a regresar esto acá. Ya. El glúteo mediano llegaba acá, perdón, al borde lateral. El glúteo menor llegaba al borde anterior. Y el glúteo mayor, miren a dónde va el glúteo mayor. El glúteo mayor, acá los voy a poner, ¿no? A los glúteos. El glúteo mayor llegaba, miren, baja así, glúteo mayor, baja así hasta acá, tapando, tapando a todos estos músculos del segundo plano. Tapando a todos estos músculos del segundo plano. Acá está el glúteo
mediano, perdón, el glúteo mayor.